En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 5, Lucas 17, versículo 5, un día los apóstoles se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Qué le pidieron ellos? Ahora, tú te pones a pensar y te preguntas, ¿de dónde nace la petición de que les aumente la fe? Creo que hasta este día la mente y el corazón se les abrió para entender que sin fe no funciona absolutamente nada en el reino. Que a veces tenemos ideas, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué a aquel sí? Yo creo que eso debería acabarse esta noche, aquí. Porque Dios no tiene hijos preferidos, eso lo hemos predicado infinidades de veces, pero hay que reconocer que a algunos como que se le dan mejor las cosas que a otros. Y un hombre un día me enseñó, Carlos, cuando las cosas que dice la Biblia no te funcionan, recuerda esto: nunca busques arriba, sino abajo. Porque arriba nunca hay problemas. Es decir, Dios nunca tiene un conflicto, Dios nunca tiene un problema que le impida bendecirte. Es decir, que si esa bendición no está llegando, si ese milagro no está ocurriendo, si esa puerta no se está abriendo, yo no tengo que mirar arriba y decir: Dios, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué? No. Algo aquí abajo no estoy haciendo bien. Y creo que a esa convicción llegaron estos. Y dijeron: mira, Pedro, Juan, Mateo, Jacobo, el problema nuestro parece que es la fe. Pero también reconocieron que la fuente de la fe es el mismo que hace el milagro. Es decir, tú no la produces. No eres tú el que dice: voy a tener más fe esta noche. No. Ellos dijeron: Señor, aumentanos la fe. El reconocer la necesidad de Dios, de que nos ayude, de que nos meta las manos, de que nos ayude a crecer, es el origen y el comienzo de la manifestación de Dios sobre nuestra vida. Dígame amén, dale un codazo al que está al lado y espabilate, espabilate. Es un milagro. ¿Cómo puedo ser un hombre de fe? ¿Cómo puedo tener más fe? La Biblia nos da la respuesta, y creo que es la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos. La fe viene. La fe viene, es decir, yo no la tengo, pero viene. Está fuera de mí, pero viene. Porque ¿de quién viene? Pero la Biblia dice: la fe viene por el oír, no escuchar, sino oír. Y hago una diferencia entre escuchar y oír, porque aquí todo el mundo escucha, pero no todos oyen. Por aquí y por aquí. Escuchó, ese pastor hace un ruidero ahí. No lo entendí nada. Él escuchó, pero no me oyó. Cuando la hermana cuenta que esa palabra le tocó el corazón y le está cambiando la vida, es porque ese día ella no escuchó, ella oyó. Eso es lo que marca la diferencia. Y la Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero si yo no leo la palabra, pastor. Algunos son honestos y me dicen que cuando empiezo a leerla se me salen las lágrimas. Y tú te emocionas como pastor y dices: wow, se quebranta leyendo la Biblia. No, es que me da una cosa en los ojos cuando leo. Oblíguese a leer. Haga pactos con amigos aquí.
Yo tengo un pacto aquí con uno, todos los días le pregunto, ¿leíste el capítulo tal? Le mando 4 preguntas del capítulo, espero la respuesta, al día siguiente le envío 4 más y así estamos, ya vamos por Juan 16. ¿No pueden hacer lo mismo con alguien? Porque si te da flojera y se te aguan los ojos, tienes que buscar argumentos, tienes que buscar estrategias, tienes que buscar forma. Pero yo estoy convencido que si la palabra de Dios entra en mí, de mí tiene que salir fe. Y la fe es lo que yo necesito para que todas esas puertas que hasta el día de hoy han estado cerradas se abran. Para que esa enfermedad del infierno se termine de ir, para que toda la inestabilidad que pueda haber en mi vida se pueda transformar en estabilidad, para que toda esa tristeza se pueda ir y pueda entrar el gozo. Yo necesito darle a Dios la oportunidad que su palabra, como una poderosa semilla, entre en el corazón mío. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué problema tienes tú? No me lo digas. ¿Tendrás algún problema? ¿Algún tipo de problema? ¿Algún reto? ¿Algún deseo incumplido? ¿Qué es lo que tú necesitas para que eso se haga una realidad? O para que esa realidad sea transformada y cambie. ¿Qué necesitas? Fe. Entonces le voy a dar un ejemplo. Si usted está hoy enfermo, y así hay gente que se acostumbra a lo malo. Cuando hablan de su enfermedad, dicen mi enfermedad es, o sea, artículo posesivo, mi. ¿Cuándo la compraste? ¿Cuándo la creaste? ¿La hiciste tuya? Es que mi problema, es que... Si estás enfermo, busca todos esos versículos que la Biblia dice de sanidad. Escríbelo en tu libreta. Recítalo. Uno tras otro. Memorízalo. Escríbelo en nota y déjatelo regadito en casa. Llegará un momento que esa palabra va a penetrar el corazón, el alma, el espíritu. ¿Y qué va a salir de ti? La fe. Esa fe necesaria para que el milagro de sanidad llegue a tu vida. ¿Usted quiere un mejor trabajo? Entonces, hay gente que no puedo entender cómo se acoplan al peor trabajo del mundo. Donde tú le arengas y le animas con fe, pide el domingo que te lo van a dar. No, pastor, eso no me lo van a dar. Ya está, ¿para qué vamos a hablar entonces? Sigue trabajando los domingos. Los esclavos del siglo XXI. Pero si aquí hay gente que puede creer que Dios le puede dar un mejor trabajo, entonces comience a buscar en la Biblia todos los versículos que necesita para desarrollar la fe necesaria para ir a buscar esa puerta que se abra. Así sencillo funciona esto. Lo que lo complicamos somos nosotros. Y entonces nos creamos nuestras irrealidades que las convertimos verdad. Espiritualizamos todo como expresiones como yo creo que es que el Señor me quiere pasar por esto. Yo pienso que el Señor tiene un plan aquí. Si el plan es empobrecerte, lo entiendo. Y no estoy diciendo que Dios no nos pasa por esas cosas. Lo que te estoy corrigiendo es que no espiritualices lo que tú no sabes. Y no busques respuestas fáciles para la poca fe que a veces tenemos. Hoy que estoy enfermo y no me sano, es más fácil decir, no, la voluntad de Dios es que yo esté así porque está procesando mi carácter. Pero ¿qué más carácter? Yo quiero que hay puros ángeles. Hermano, es que es bíblico. Viene Pablo. Pablo le pusieron un aguijón porque Pablo, sí, yo sé, está en la Biblia. Pero Pablo dijo el por qué. Pablo dice, yo fui al cielo, estuve allá en el cielo. Dios habló conmigo, vi el cielo, vi todo, vi cosas que no le puedo contar a ustedes. Y
para que el ego no se me suba, me pusieron un aguijón. Entonces yo le digo, ¿cuántas veces ha subido usted al cielo? Ninguna, ¿verdad? Entonces ese aguijón no es para ti. Pero es más fácil acoplarme y acomodarme a lo malo que me está pasando y no asumir la actitud de un guerrero, de un soldado, porque la Biblia nos llama soldados, y que nos plantemos y le digamos a Dios, aquí no me mueve nadie hasta que tú no me respondas. Eso es fe. Esa es la fe que yo le estoy pidiendo al Señor que haya en mí y que haya en ti. Dile que está a tu lado, que hermano, que tenga fe, por favor. Entonces, la fe viene por, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Ahora, cuando tú expones tu vida a la palabra, si usted hace un esfuerzo por exponerse a la palabra, a nivel de su esfuerzo, a nivel crece. Porque yo veo que estos discípulos tienen hambre y dicen, Señor, aumentanos por favor la fe. Dicen, no, si Él quiere que me la aumente. No, estos no eran de ese tipo de creyentes. Si Dios me quiere bendecir, Él me bendecirá. No. Esto era de que aumentame la fe. Porque lo que yo estoy viendo que está ocurriendo aquí, yo quiero que ocurra en mi vida, pero sé que lo que me impide acceder a todas esas maravillas que vemos, pero que no experimentamos, es la fe. Doctrinalmente somos perfectos. Experimentalmente tenemos déficit de muchos tamaños. Doctrinalmente, sí, Dios sana, pero nunca he visto un milagro. Sí, yo creo que Dios bautiza con el Espíritu Santo, pero yo no hablo en lengua. Yo creo que Dios puede resucitar muertos. Yo creo. Doctrinalmente creemos, pero ¿dónde está la experiencia? Ahora, ¿qué separa a un cristiano de lo que cree, de ver lo que cree hecho una realidad en su vida? ¿Qué es? La fe. Porque si usted lo puede creer, va a suceder. Exponte a la palabra. Ahora bien, cuando tú te expones a la palabra, tú tienes que hacer tres cosas. ¿Quieres saberla? Voy a hacer como los influencers. Le voy a decir una y si quieres saber las otras dos, vaya a mi canal de YouTube. Le voy a dar solo la primera. Si no entra al canal y no lo comparte con 10 personas, no vas a saber los otros dos códigos. Tú tienes que alinearte con la palabra. Y lo primero que vas a alinear es tu mente. ¿Qué va a alinear? Tu mente. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué hay en esta cabeza? Yo no puedo entender, por ejemplo, gente viendo películas de narco, de asesinato, de violaciones. Todo eso está aquí, señores. Lo que usted vio aquí se quedó en el disco duro. Y de aquí va a salir. Entonces, cuando hablamos de fe, y yo digo que la palabra entra en mí, lo primero que yo tengo que hacer voluntariamente es alinear mi mente con la palabra. Dígame amén, por favor. Alinea tu mente con la palabra. Romanos 12, versículo 2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que transforma mi vida? La renovación de mi entendimiento. Si usted llega al Señor con una mentalidad, por ejemplo, machista, de que golpea, grita, humilla a su mujer, usted entra aquí, experimenta a Dios, se convierte, es un hijo de Dios,
Pero si usted no renueva su mente y no alinea su mente con la palabra, usted va a seguir siendo el mismo, estimado. O la misma. Porque también hay mujeres que pegan. O aquellas que soportan estoicamente. Porque a mí me toca aguantar. Renueva tu cabeza. Alinea tus pensamientos con los de Dios. Recuerdo aquel amigo mío que va al médico, un dolor en el estómago todo el tiempo. El médico lo ve y le dice, bro, mira, usted tiene un cáncer estomacal, usted tiene 2 meses de vida. Y él me está contando años después porque Dios lo sanó. Pero, ¿qué hizo ese primer día? Me dijo, Carlos, yo del consultorio médico me fui a la funeraria. Porque yo dije, no voy a dejar que nadie escoja mi féretro, mi tumba. Y no le voy a dejar esa carga a nadie. Él dice, yo fui y la compré. Esta es la que yo quiero, la pagó de una vez, pim, pim. Él escuchó y mentalmente, ¿qué vio? La muerte. Mentalmente él visualizó la florecita blanca, la margarita, todo eso él lo visualizó. Entonces él asumió que se iba a morir. Dios es tan bueno que envió gente, le ministraron, le oraron, le hablaron, y movió la antena y se conectó nuevamente con Dios y recibió sanidad. Y han pasado años y me dice, ¿sabes qué, Carlos? En la casa tengo la urna guardada, porque ya la había pagado y no me permitieron regresarla. Ojalá todas las veces fuese así. Pero hay gente que creo que ha muerto sencillamente porque no decidió alinear su mente con la palabra. Gente que ha fracasado en tantas cosas porque no toma control de su pensamiento. Y yo sé, porque yo no soy un extraterrestre, cuando la mente está en crisis, divaga en pensamiento. Pero la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para destruir fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Es algo mental. Toma control de tu pensamiento y dice la Biblia, llévalo sujeto a la obediencia a Cristo. No puede ser posible que nuestra mente siempre esté pensando en negativo, siempre mal, siempre negativo, siempre esperando lo peor, siempre esperando una llamada que nos amargue el día, siempre esperando que nos cierren las puertas en la cara. Creo que tu forma de pensar tiene que cambiar y comenzar a pensar sobre ti como Dios está pensando. Y la Biblia dice que los pensamientos de Dios para con nosotros no son de mal, sino de bien, para darnos el fin que cada uno de nosotros está esperando. No sé si pueden dar un aplauso. Yo por lo menos lo haría si estuviera ahí sentado. A mí me dicen esto y yo me alegro. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Lo segundo que debes alinear, primero tu mente con la palabra. Lo segundo que tienes que alinear es tus palabras. Hay una frase que hice mía hace muchos años y es que a la gente se le desconecta la lengua del cerebro. Y una lengua desconectada del cerebro, eso es una loquetera lo que está hablando siempre. Y no estoy diciendo que yo no haya caído alguna vez en ello. Es fácil de identificar cuando uno está hablando ya que uno mismo se da cuenta si estoy hablando estupideces. Es el momento de callarse. ¿Me está escuchando? No sé si me está oyendo. Por favor, digan algo. Mira lo que dice 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, ¿cómo va a hablar?
Si lo que usted va a decir no es conforme a la palabra de Dios, por favor cállese, porque está llamando el mal a su vida. Hay gente que no ha comido y empieza, eso me va a caer mal. Por favor, no lo comas. Te va a dar de todo. Es que me va a caer mal. No, no lo comas. Ya lo declaraste, ya lo pensaste, ya lo dijiste. Eso se va a cumplir. No puedes decir, voy a orar para que me caiga bien, pero esos chicharrones me los como yo hoy. No, siempre es negativo. Pesimista. ¿Eh? ¿Qué estamos hablando? Yo no sirvo, yo no nací para eso, va a ser imposible. Qué bueno cuando tú comienzas a usar el lenguaje de Dios. Y debo hacerles una aclaratoria que vengo pensando toda la semana y lo he dicho en varias partes. Yo no soy optimista. No, porque el optimismo no lleva a nadie para ningún lado tampoco. Yo no estoy hablando aquí de ser optimista, de ser positivo en la vida. No, estoy hablando de fe. Pero pastor, ¿qué diferencia hay entre el optimismo y la fe? Te lo dije al principio, una palabra. El optimismo es algo tuyo que nace de tu corazón y de lo que tú quieres ver en tu realidad que tú mismo te estás imaginando. Pues eso algunas veces funciona y otras veces no funciona. Pero la fe es algo más grande que el positivismo y el optimismo. Y ojo, yo no estoy diciendo que ser optimista sea malo. No, hay que ser optimista. Lo que te estoy diciendo es que el optimismo está por niveles muy abajo de la fe. Porque cuando es fe, las cosas se hacen y se concretan. Porque la fe la originó una palabra. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para retractarse. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y si lo que tú estás viviendo y esperando lo fundamentas en una palabra, se llama fe. Si es en tus cosas personales, es un optimismo que a veces funciona, repito, pero otras veces no. Comienza a hablar de otra manera. Imagínate una gente que desde que se levanta hasta que se anochece se está diciendo a sí mismo que no vale la pena, que no sirve, que qué feo eres tú eres un fracasado. Eso lo asume tu cerebro y por eso tu vida no cambia. Hoy tienes que alinear tu mente y tienes que alinear tus palabras, no conmigo, sino con el Dios del cielo. Créele a Él. Eso es fe. ¿Qué debo entonces hablar? Toda verdad bíblica. Hable de lo que la Biblia dice. Todo lo que Dios proveyó para nosotros en la cruz, hable de eso. Todo lo que la Biblia dice que yo soy. Todo lo que la Biblia dice que yo tengo. Toda la voluntad de Dios revelada en la palabra, eso habla de ti. Número 3. ¿Qué es lo primero que voy a alinear? Lo segundo, ¿qué estás hablando? La Biblia dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo tercero que usted tiene que alinear son sus pies. Yo cuando estoy pensando en este mensaje que voy a compartir, por un momento me imaginé a alguien que tiene la mente allá, la boca allá y los pies allá. Yo dije, Dios, ¿cómo hace? Y me entró como un miedo, pero es que hay gente que vive así. La mente allá, la boca aquí y los pies allá. Si usted quiere ir rumbo al bien, mente, boca y pies deben ir en la misma dirección. ¿Y cuál es esa dirección? La palabra. Que tus pies vayan allí. Mira lo que dice Santiago 2:17. Santiago 2:17 dice así: la fe
sin obra es muerta. ¿Qué significa la fe sin obra? Cuando alguien usa su mente para creer y usa su boca para declarar, pero los pies no avanzan. ¿Qué dice Santiago? Esa fe está muerta. Esa fe está muerta. Es cuando escuchamos cosas, sí, yo creo que Dios me va a bendecir. El 2024 es el año de la prosperidad, de la bendición. Hermanos, el martes hay reunión por Zoom de oración y ay, estoy cansado. Entonces tú dices, mente por un lado, boca por otra y pies por otro. ¿A dónde llegamos? ¿Qué pastor está tirando punta? No, punta no, un puntazo. Puntas no, yo no tiro puntazos. Porque te amo, porque te quiero ver bien. ¿A dónde van a ir tus pies? Hermanos, declaramos el 2024 bendiciones, el mejor trabajo para mí, puertas abiertas. Pero mañana tus pies van a ir para el mismo lugar donde van siempre. Hora y media de camino, pensando en la inmortalidad del cangrejo, en la rabia que te da llegar hasta allí. Pero porque esos pies no van para otro lado. Porque esos pies no caminan en otros lugares. Cabeza, boca y pie en la misma dirección. Si no es así, mi estimado, esto no va a funcionar. Después no esté mirando al cielo diciendo, Señor, me quedaste mal, le cumpliste a todo el mundo, menos a mí. No. El Señor no es Vodafone ni ninguna de estas empresas que le quedan mal a la gente. Ofrecen de todo y nunca cumplen. Dios no es así. Dios cumple lo que Él promete. Cuando las cosas no funcionan es aquí abajo, nosotros. Cuando hay ya algo que no te funciona, analiza, esto es facilito, analiza 3 cosas. ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi mente? Pero es que mi mente, chicos, lo que está recibiendo es basura. Me veo los noticiarios 24 horas, que 24 horas dura 24 horas dando la misma noticia y tú sentado 24 horas escuchando lo mismo. Después te paras allí porque no te es suficiente y llamas a tu país, a tu antigua comadre para que te eche los cuentos de cómo están las cosas en el barrio. Llega la noche, tienes pesadillas. Al día siguiente, la persona más pesimista del mundo. Si las cosas no te están funcionando, averigua, analízate, reflexiona. ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás hablando tú de ti mismo? Esto no funciona, esto no va a funcionar, esto es un fracaso, ya perdí, ya estoy muerto, ya no sirvo para nada. Y entonces miras tus pies y dicen, ¿y estos pies para dónde van? Si tienes 2 pies zurdos, ¿cómo estás caminando en la vida? ¿A dónde van tus pies? Hay una historia en la Biblia, y termino con esta historia, que está en Marcos capítulo 5. Esta es una mujer de fe. Marcos 5, ¿lo puedes buscar? Versículo 24. Dice así la Biblia, lo voy a leer. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. ¿Cuántos años? Y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía, nada le había aprovechado, antes le iba peor. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, tocó su manto, porque decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo
que estaba sana de aquel azote. ¿Cuántos años tenía esta mujer enferma? ¿Cuántos años tiene usted mal viviendo? No lo diga. ¿Cuántos años lleva viviendo de un nivel inferior? ¿Cuántos años tiene sufriendo? Y he visto estos días mucha gente sufrir y cómo terminan sus cuerpos enfermos. Porque no fuimos diseñados para sufrir. ¿Cuántos años? 12 años una mujer con hemorragia, pálida, traslúcida, sin pelo, sin dientes. Así me la describió una vez un médico. Algo pasó que le cambió la vida. ¿Qué le pasó? ¿Ustedes leyeron conmigo? ¿Cómo? ¡Oyó! ¿Y por dónde entra la fe? ¿Cómo estaría esa mujer antes de ese día? No, ya estoy lista. Estoy esperando ya para irme para el otro lado. Lo que yo iba a hacer ya lo hice. Ya, ¿para qué voy a seguir viviendo? Ni cabello tengo, ni ¿para qué voy a vivir maldiciendo? Pero hubo un día que oyó. ¿Qué oyó? Cristo sanó un paralítico, Cristo echó un demonio, Cristo le dio vista a un ciego, Cristo sanó un leproso. En ese instante ella dijo, si Jesús hizo esos milagros, también lo puede hacer conmigo. Y esta tarde es una tarde de milagros, es una tarde de fe, es una tarde de escuchar cosas grandes y buenas que Dios puede hacer con tu vida. Porque la fe viene por y el oírla. Ahora esta mujer alinea su mente. Mira lo que dice literalmente. Mateo 9, versículo 21. La misma historia contada por Mateo. Mateo 9, 21. ¿Lo tienes? Porque decía dentro de sí, si tocare tan solamente su manto seré. Ahora, cuando la Biblia dice, decía dentro de sí, ¿a qué se está refiriendo? No. ¿Dónde un diálogo? ¿Y dónde se dan los diálogos internos? La mente. Ella lo que hizo fue virar la antena de su mente y se alineó. Y empezó a decirse, porque hace una hora estaba pensando comprarse su féretro, su urna, estoy muriendo, mañana me toca ir a hacer una transfusión. Pero ahora, cuando oyó de Jesús, alineó la mente y dijo, si yo, en un diálogo interno, si yo lo toco, yo me sano. Marcos 5:28, léelo. Marcos 5:28. Marcos 5, versículo 28. ¿Lo tiene? ¿Qué dice a diferencia de Mateo? ¿Qué dice? Porque decía, cuando dice porque decía, ya no dice internamente, ya no dice dentro de sí, lo que pensó lo habló. Lo que piensa, hablas. Sea bueno o sea malo, lo que usted piensa, usted habla. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero esta mujer llenó su mente de un razonamiento, de una reflexión, de una imaginación. Cristo sanando, Cristo liberando, Cristo ayudando al leproso. También lo puede hacer conmigo. Si yo lo toco, me sana. Eso llenó su mente. Pero también lo dijo. Ahora imagínate, si tu mente y tu boca van en la misma dirección, la cosa va buena. Pero falta algo más. ¿Qué falta? Los pies. Marcos 5:27. Marcos 5, versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Lo pensó, lo dijo y lo hizo. ¿Lo podemos repetir todos? Lo pensó, lo dijo y lo hizo. Pero las cosas ocurren y existen primero en la mente, después en la boca y luego en los pies. ¿Qué tienes en la cabeza? Si usted tiene en su cabeza una empresa y en su boca tiene una empresa,
y mueve sus pies, la va a tener. Si usted está soltero y se quiere casar, dígame amén si hay alguno así aquí. Porque si no, ahora mismo los sello y los cierro hasta el próximo siglo. Pero si alguien se quiere casar, tiene que verse casado. Tiene que declararlo. Y tiene que caminar. No, así me decía una. El Señor me lo va a traer. Te lo va a traer. Ni que fuera Amazon. Señor, no lo va a traer. No, tú no va a traer nada. Eso funciona así. Porque esas leyes las estableció Él. ¿Quieres un mejor trabajo? Yo como pongo a algunos a sufrir. Deja ese trabajo. No, pastor, ¿y cómo paga? Ah, entonces, ¿y dónde está Dios? Pues, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿No dice Él que Él es nuestro proveedor? ¿No dice Él que Él suplirá? ¿Dónde está Dios? No es posible que sigas 10, 15 años en el mismo lugar, siendo abusado, maltratado y con malos sueldos, porque tú no tienes la fe suficiente para alinear tus pies y buscar en otra parte. La fe que no tiene obras es una fe muerta. Aquí está, señores, aquí está. La mujer lo pensó, lo decía dentro de sí, si yo lo toco me sano, pero después lo verbalizó y después, imagínate esa pobre mujer, flaquita, sin hemoglobina, abriéndose paso, porque la Biblia dice que la multitud apretaba a Jesús. Ella se abrió paso entre la gente y lo tocó, y cuando lo tocó se sanó. Lo pensó, lo dijo y lo hizo. Dígalo conmigo, lo pensó, lo dijo y lo hizo.